En la presentación de hoy estaremos revisando el tema de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Y justamente como ese es el tema, la abreviatura va a ser OVACE, recordando que eso significa obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños o por cuerpo extraño. Es importante tener presente que cuando tenemos algún cuerpo extraño u objeto en todo lo que es la vía respiratoria, el problema principal va a ser que impide el paso del aire. Y esta interrupción va a ser, puede ser de dos formas. Puede ser completa o puede ser parcial o incompleta. Es decir, la obstrucción de la vía aérea, el problema es que no va a permitir el ingreso de oxígeno a los pulmones y por tanto indirectamente va a complicar que exista oxígeno en otras partes del cuerpo. Esta obstrucción puede ser de manera completa o de manera incompleta. En el caso de la obstrucción completa es la grave y nos vamos a poder guiar de que es incompleta porque no va a haber paso del aire. Es decir, esta persona no va a poder toser, definitivamente no va a poder respirar y no puede hablar. Además, va a ser el signo universal de atragantamiento, que es que se va a llevar ambas manos al cuello y va a haber una cianosis, va a empezar a tener un cambio de coloración principalmente en las manos, en el rostro y que después se va a ir expandiendo incluso hasta llegar al tórax. La obstrucción incompleta o parcial, en este caso sí existe el paso de aire, aunque sea mínimo, por lo tanto, la persona va a hacer ruido, la persona puede toser. Algo muy importante que debemos de tener presente es que si la víctima puede toser, por lo tanto, si la persona puede toser, significa que tiene una obstrucción parcial. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es informarle a la persona que estamos ahí para ayudar y no interferir. Es muy importante que nuestra actuación no estorbe. Esto es una situación estresante. Tenemos que tener presente que la persona que está teniendo una obstrucción de la vía aérea se siente muy mal y está confundida. Por un lado, la obstrucción la tomó por sorpresa y por lo tanto está estresada y por otro lado no puede pensar, digamos, no tiene el tiempo para pensar, está actuando instintivamente para tratar de resolver la obstrucción. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado de no estresar más a la persona y no complicar la situación. Lo que debemos hacer, por lo tanto, es estar al lado de la persona, hacerle saber que estamos ahí y que sabemos cómo ayudar. Y en caso de que la obstrucción no la podemos resolver, buscar ayuda pues de algún profesional de la salud. Una recomendación importante es si la persona tiene obstrucción parcial de la vía aérea, no es necesario que demos palmadas. Y de hecho, lejos de ayudar, muchas veces puede complicar la situación. Entonces, en esta primera diapositiva, lo importante es recordar que la obstrucción de la vía aérea es un problema grave porque al no permitir el ingreso de oxígeno a los pulmones, por lo tanto, no va a haber oxígeno en sangre y no va a haber oxígeno en los tejidos, es decir, esta persona pues va a tener asfixia. Es importante también recordar que tenemos dos opciones. Puede ser una obstrucción de la vía aérea completa o puede ser una obstrucción de la vía aérea parcial. La completa es más grave que la parcial porque la parcial, en las dos hay incomodidad y hay molestia por el cuerpo extraño, pero en la parcial aún existe un paso de oxígeno mínimo o pequeño que permite que pues, el cuerpo pueda oxigenar. Y por lo tanto las molestias no son tan graves a diferencia de la completa en la que como no hay paso de aire es cuestión de segundos para que la persona pues incluso llegue a tener un paro respiratorio. Entonces en la obstrucción parcial debemos ayudar a la persona sabiendo que todavía tenemos un margen mayor de tiempo para poder actuar, mientras que en la completa tenemos que resolver, pues actuar inmediatamente porque la persona pronto va a tener un paro respiratorio. Y de manera general, la recomendación no es actuar inmediatamente. Debemos hacernos presentes inmediatamente, pero siempre de manera adecuada. Por ejemplo, esta persona está tosiendo. Si la persona es nuestro familiar,
En ese caso, nos ponemos cerca de la persona. Si vemos que está tosiendo, pues en ese caso animamos a la persona a toser, porque recordemos que socialmente, bueno, o más bien una de las preocupaciones de las personas cuando se están ahogando es la preocupación social de pues, los fluidos que liberan al toser, las personas voltean a verlo, entonces muchas veces existe una situación incómoda en la que por un lado la persona se siente muy mal porque está tosiendo, pero también se siente muy mal por las reacciones de las otras personas. En este caso, nuestro primer acompañamiento va a ser estar cerca de la persona y decirle que tosa. Debe concentrarse en toser. No, la persona inicialmente está concentrada en controlar la tos. Lo que debemos hacer nosotros como primeros respondientes es decir a la persona que se quite esa preocupación. Créanme que esto es muy importante. Le tenemos que decir a la persona que estamos al lado, que sabemos qué hacer y que en este momento tiene que empezar a toser. Que se concentre en toser. En vez de estar haciendo el esfuerzo por no toser, que se concentre en toser bien, que tosa con fuerza para tratar de movilizar al cuerpo extraño que está en la vía aérea y no vamos a dar palmadas. Las palmadas interescapulares o en la espalda son efectivas, pero no las vamos a hacer inicialmente. Si la persona ya está haciendo el esfuerzo por liberarse, lo primero que debemos hacer es acompañarla y no estresarla con golpes que no sabe pues por qué. E incluso hay personas que te piden que las golpees en la espalda, pero si no lo haces de la manera adecuada, no tiene sentido. Las palmadas en la espalda, de manera común, las personas piensan que es lo adecuado para resolver una obstrucción de la vía aérea. Sin embargo, debe ser palmadas hechas de manera adecuada, con una fuerza adecuada y con una técnica adecuada. Si solo son, debemos tener cuidado de que sean golpes que permitan la desobstrucción y no golpes que provoquen dolor y malestar. Entonces, si no tenemos experiencia dando palmadas interescapulares o no sabemos cómo se hace, lo mejor es no hacerlo. La persona muchas veces nos va a decir que lo hagamos, pero solo podemos complicar la situación teniendo una persona que además de estar ahogándose, también la estamos golpeando. Iniciaremos con la obstrucción completa. Los signos que vamos a observar ante una obstrucción completa son, por un lado, el signo universal de asfixia. Instintivamente, cuando una persona se está ahogando, sobre todo en este caso cuando es una obstrucción parcial, no. Pero cuando es una obstrucción completa, la persona siente el cuerpo extraño, siente que se está ahogando e inmediatamente se lleva una o ambas manos a la garganta. Esto que podemos ver en la imagen es lo que se le llama como signo universal de asfixia y cuando lo vemos, en este caso tenemos que hacer todo lo posible, pues bueno, tenemos que ayudar siempre y cuando sepamos cómo hacerlo. Además del signo universal de asfixia, en este caso vamos a ver o vamos a notar o a identificar que existe una imposibilidad de hablar. Esta persona no está haciendo ruidos. Probablemente en esta situación de estrés logre emitir algún sonido, pero no está hablando, no está llorando, o si está llorando no se puede apreciar adecuadamente con el oído, con la audición debido a que por la obstrucción el sonido no puede emitirse. Si llega a tener, probablemente no tenga tos, y si llega a tener la tos, esta tos va a ser algo débil. Además, los sonidos, no va a haber ningún sonido al inspirar. De hecho, esta persona pues no puede inspirar y tampoco puede expirar. Entonces no van a haber los ruidos clásicos de la respiración. Esta dificultad va a ir aumentando conforme el poco oxígeno que está en los pulmones se vaya gastando e inmediatamente vamos a ver una cianosis. Primero vamos a ver una cianosis periférica en la que los dedos de las manos van a estar con un tono violáceo o azulado y si no actuamos o no logramos resolver este problema, vamos a ver una cianosis central, es decir, ya vamos a ver la coloración de los labios modificados e incluso la coloración del pecho muy diferente. Entonces, estos serían los signos de obstrucción completa, teniendo presente que lo que decíamos en la diapositiva anterior. Si es una obstrucción parcial, existe un aporte de oxígeno todavía y la persona puede comunicarse con nosotros. En la obstrucción completa la persona no puede responder. En esta obstrucción que es completa es muy importante que nosotros le demos la confianza a la persona, le indiquemos que estamos ahí y que sabemos qué hacer
y interpretar lo que está tratando de decirnos. La persona no puede hablar y va a estar el esfuerzo por comunicarnos, pues que se está ahogando, aunque nosotros podremos ver que esto es evidente. En la obstrucción completa, debido a esta situación, es la de pronóstico un poco peor. Tenemos las dos. La completa, como ya se obstruyó totalmente la vía aérea, rápidamente va a avanzar a un paro respiratorio, y la obstrucción incompleta o parcial, debido a que permite un aporte pequeño de oxígeno, en este caso no va a avanzar tan rápido, pero ambas pueden terminar mal si no logramos resolverlo. En el caso de la obstrucción completa, cuando veamos todos estos datos, es muy importante que nos preparemos para pedir ayuda y que nos preparemos para reanimar. Desafortunadamente, la obstrucción completa tiene un alto porcentaje o un alto riesgo de terminar en parada cardiorrespiratoria, y por lo tanto tendremos que dar RCP. Es algo que debemos tener en mente en el momento que nos acercamos a ayudar a esta persona. En esta diapositiva podemos ver un algoritmo sencillo de qué es lo que tenemos que hacer cuando existe una obstrucción, que lo que acabamos de ver era total. Recordemos que estas siglas se refieren a obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, y en este caso vamos a ver lo que corresponde a los adultos. Tenemos que observar primero que existan datos de obstrucción. Esta persona se levanta inmediatamente, se lleva las manos al cuello y empieza a toser, o vemos una facie modificada, vemos un rostro modificado donde la preocupación y el dolor están presentes. Entonces tenemos que valorar cuál es la severidad de esa obstrucción. ¿Es una obstrucción total o es una obstrucción parcial? Como decía anteriormente, la obstrucción total es grave, las dos son malas, pero definitivamente la total es grave porque no va a haber aporte de oxígeno, mientras que la parcial también es mala, pero en este caso nos da un margen mayor de tiempo para poder actuar. Cuando nosotros identificamos que es una obstrucción total, por lo tanto, no va a haber tos, y si la hay, la tos no es efectiva. Tenemos que acercarnos a la persona. Si nos acercamos a la persona y la persona todavía está de pie y todavía nos puede hacer señas, pues en este caso la persona está consciente, y lo que vamos a hacer es, tenemos dos opciones. Puede ser un golpe de espalda o puede ser compresiones de Heimlich o Heimlich. Aquí lo importante es cómo, digamos, que la relación que tengamos con la persona. Si estamos en una situación familiar en la que la persona nos conozca, el hecho de que la persona escuche nuestra voz permite que nos acerquemos inmediatamente y podemos hacer compresiones de Heimlich. Aquí viene algo interesante. La persona está en un momento estresante y de peligro, y desafortunadamente, aunque nosotros queramos ayudar, la persona va a reaccionar instintivamente. Esta persona está pasando por un momento difícil, por un momento de peligro, en el que su cuerpo no va a reaccionar, o esta persona no va a reaccionar de manera normal. Entonces, para la maniobra de Heimlich, que más adelante veremos la representación, nosotros tenemos que estar a la espalda o por detrás de la persona. Y esto puede ser una situación que incomode mucho más a la persona que ya se está ahogando. Por lo tanto, si es un conocido, digamos que el hecho de identificar nuestra voz va a permitir que nos acerquemos, pues, a realizar esta maniobra. O ah, aquí depende mucho de la complexión de la persona. Lo ideal, lo primero que vamos a hacer son las compresiones de Heimlich. Ante una obstrucción, tanto parcial o total o completa, lo que tenemos que hacer nosotros son las compresiones de Heimlich. Sin embargo, no siempre va a ser posible. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas, el hecho de que, sobre todo en el embarazo, al final del embarazo, en el segundo y tercer trimestre, pues el embarazo, digamos que el útero y el bebé, como están grandes, no van a permitir que hagamos una compresión adecuada. De hecho, en vez de ayudar, vamos a perjudicar al bebé. En ese caso, en situaciones donde las compresiones de Heimlich no sean las adecuadas, o una persona muy gordita o algo así, en ese caso tenemos que dar golpes en la espalda. Aquí viene un número, pero realmente tenemos que hacer las compresiones o los golpes hasta que veamos respuesta o hasta que veamos inconsciencia. Vuelvo a repetir, ante una obstrucción de la vía aérea, donde esta obstrucción es total, donde la persona todavía está consciente porque vemos que está agitada y que está parada,
lo primero que vamos a hacer son compresiones de Heimlich. ¿Cuántas? Se recomienda que sean 5, pero realmente no las vamos a contar. No es necesario que las contemos, solo hay que hacerlas hasta que veamos respuesta o hasta que la persona esté inconsciente. Lo ideal es, o lo mejor sería, que antes de las 5 compresiones, pues la persona se liberara de la obstrucción. Sin embargo, existe el riesgo de que quede inconsciente. Las situaciones en las que las compresiones de Heimlich, como las personas obesas o las personas gordas, y también con las personas embarazadas, en ese caso sí podremos utilizar los golpes de espaldas que tendrán que ser a nivel entre las dos escápulas. Y aquí nuevamente se menciona el 5, pero lo haremos hasta que hagamos respuesta o hasta que la persona quede inconsciente. Se prefieren las compresiones de Heimlich por encima de los golpes de espalda porque se ha visto mayor efectividad en las compresiones y digamos que es más efectivo, ha mejorado mucho la situación, a diferencia de los golpes de espalda, que si no lo haces adecuadamente, pues simplemente será un golpe y no va a desobstruir. Ante la situación de una obstrucción total de la vía aérea, tanto de inicio como posteriormente va a existir un estado de inconsciencia. Quiero decir que la persona va a estar consciente, pero es cuestión de segundos para que la persona quede inconsciente o va a estar inconsciente inmediatamente. Si la persona está inconsciente, estamos ante un dilema. Por un lado, la vía aérea fue lo que se obstruyó. Esta persona pues estaba comiendo, estaba realizando sus actividades, de repente quedó inconsciente. La causa directa de la inconsciencia es la obstrucción de la vía aérea, una obstrucción total de la vía aérea. Pero ahora tenemos dos problemas. Como el oxígeno no pudo pasar, el pulmón no se oxigenó. Cuando el oxígeno no se oxigenó, pues el cuerpo entró en un estado de asfixia en el que no había oxígeno y primero hubo una parada respiratoria que después desencadenó una parada cardíaca y ahora lo más seguro es que el paciente tenga una parada cardiorrespiratoria. En este caso, le vamos a dar preferencia al corazón. Si hacemos un esfuerzo inmediato por quitar la obstrucción de la vía aérea, no hay garantía de que lo logremos. Entonces, cuando la persona ya esté inconsciente, vamos a mezclar maniobras de RCP con maniobras de desobstrucción y en caso de que no veamos respuesta, lo mejor va a ser continuar el RCP, recordando que en el momento que ya estamos aquí, seguramente por la situación alguien ya pidió ayuda y si no hay personas cerca de nosotros, lo importante es que garanticemos que la ayuda venga en camino. Tampoco debemos confiarnos porque desafortunadamente en las situaciones de urgencia las personas se preocupan o les llama mucho la atención y pocas veces alguien tiene el hábito o la intención de llamar a los números de emergencia. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, garantizar que ya se llamó o incluso llamar nosotros mismos. Respecto a la obstrucción parcial de la vía aérea, lo que nos va a indicar que es una obstrucción parcial es que la persona pueda hablar, la persona esté pidiendo ayuda o la persona tenga una tos efectiva. Digamos que en este caso hay una tos que está productiva. Lo que tenemos que hacer aquí es acercarnos a las personas, acercarnos a la persona y animarla a toser. Y tenemos que estar al lado. Entonces, si la obstrucción es parcial, de tal modo que la persona sí se está ahogando, pero puede hablar, puede gritar, escuchamos su llanto o escuchamos su tos, en ese caso nos ponemos cerca de la persona, le decimos si nos conoce, le recordamos quiénes son, si no nos conoce, nos presentamos rápido, solo tenemos que decir quiénes somos y qué estamos haciendo ahí y la animamos a toser. Es decir, le decimos que se concentre en la tos, o podemos utilizar frases como no se preocupe por su tos, concéntrese en toser. Tiene usted una obstrucción, es importante que tosa de manera adecuada, concéntrese en toser. Lo importante es, independientemente de las frases o el vocabulario que utilicemos, lo importante es que la persona entienda o le hagamos entender a la persona que puede toser, que en ese momento no se preocupe porque le estén viendo, porque se está manchando, porque se está poniendo roja. Lo importante aquí es que esto se resuelva y nos debemos quedar ahí al lado porque una obstrucción parcial después puede convertirse en una obstrucción grave donde tendremos que dar maniobras de Heimlich y incluso reanimar. Si ya pasó suficiente tiempo y la persona no está mejorando, podemos acudir a las maniobras de Heimlich, recordando que primero las de Heimlich y en caso de que no podamos aplicarlas, podemos utilizar por los golpes interescapulares o entre las escápulas.
Estos golpes interescapulares de manera rápida o de manera primaria no están recomendados. Esto quiere decir que cuando una persona se esté ahogando, no inmediatamente la vamos a empezar a golpear. Tenemos que observar qué tipo de obstrucción es y de preferencia vamos a preferir, bueno, de preferencia vamos a utilizar las maniobras de Heimlich y en caso de que no se pueda vamos a utilizar los golpes interescapulares. Es decir, nuestra referencia va a ser que vamos a dar los golpes en la espalda justamente en una línea que una pues las dos escápulas. Para la realización de los golpes intraescapulares, pues nosotros nos vamos a acercar a la persona, debemos decirle qué vamos a hacer, le decimos señor o señora, le voy a ayudar con unas palmadas en la espalda. En el caso de los golpes interescapulares o estas palmadas, las personas es lo que consideran adecuado. Entonces, si tú haces una maniobra de Heimlich, es probable que la persona no sepa qué estás haciendo o por qué lo estás haciendo. Pero en los golpes interescapulares, incluso las personas sienten que es lo correcto. No, digamos que clínicamente hablando o médicamente hablando, no es lo mejor. Pero las personas ajenas al área de la salud es lo que lo consideran adecuado. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, la persona siente un poco de alivio sabiendo que estamos haciendo lo que ella cree que es o lo que esta persona cree que es correcto. Entonces, le debemos avisar que vamos a proceder a darle palmadas y nos situamos al lado de la persona, tratamos de detenerlo para que con las palmadas no lo empujemos y con una inclinación hacia adelante para garantizar que el objeto salga, daremos las palmadas enérgicas. En este caso las referencias son las escápulas o los omóplatos. Aquí el número 5 es nuestra referencia. Realmente debemos dar golpes valorando si son efectivos y el número 5 nos indicaría si, si podemos resolverlo o no. En caso de que hayamos utilizado los golpes intraescapulares porque no pudimos utilizar las maniobras de Heimlich o Heimlich, en ese caso, si no estamos obteniendo ningún beneficio, valdría la pena realizarlas. En este caso la situación es esta. Tenemos una obstrucción de la vía aérea. Nos damos cuenta de que no podemos realizar Heimlich o sabemos que la persona se va a sentir más cómoda por realizarle golpes intraescapulares. Si ya lo estamos realizando y no vemos mejoría y no se está resolviendo el problema y la persona está empeorando, en ese caso hay que realizar maniobras de Heimlich. Las tenemos que modificar tantito. Si la persona es obesa o si la persona está embarazada, tendremos que dirigir las compresiones hacia el pecho. Y si en la persona sí se puede, pues tendremos que hacerlo de la manera adecuada, de la manera recomendada. Esta maniobra de Heimlich es la que podemos observar en la imagen y es la técnica que vamos a realizar en presencia de una obstrucción completa de la vía aérea. No es una maniobra cómoda, no es una maniobra que vaya a tolerar la persona se va a sentir mal, pero recordemos que la relación riesgo-beneficio, el riesgo de lastimarla o hacerla vomitar o hacerla sentir con dolor supera al beneficio o se compensa con el beneficio de lograr liberar la vía aérea que no, ya no lo va a llevar al fallecimiento. En este caso, con esta maniobra, lo que buscamos conseguir es que existe una contracción fuerte e intensa y rápida del diafragma, que por lo tanto permita la salida de aire a velocidad y que esto sea lo que libere el cuerpo pues que está obstruyendo la vía aérea. Aquí el problema es que puede ser ineficaz en embarazadas y en obesos, pero como decía la diapositiva anterior, si ya nos fuimos o ya utilizamos las palmadas o los golpes interescapulares y no obtuvimos beneficio, la recomendación es que ahora pues apliquemos la maniobra de Heimlich. Algo muy importante es que cinemáticamente, o perdón, cinematográficamente, es decir, a través de películas, de series y de diversos programas de televisión, nos han hecho creer que la maniobra de Heimlich, el resultado positivo o cuando veamos que sí tuvo efecto, es cuando la persona expulse inmediatamente o escupa lo que lo estaba obstruyendo. No necesariamente funciona así. Cuando veamos la anatomía de los pulmones, nos daremos cuenta que dependiendo de dónde está la obstrucción, si es hacia superior, si está muy hacia arriba, cuando hagamos las maniobras de Heimlich,
es muy probable que sí pase lo que hemos visto en la televisión, que la persona escupa o aviente lo que está obstruyendo, pero a mayor nivel inferior o más abajo esté la obstrucción, en ese caso nuestras compresiones van a hacer que se vaya hacia abajo. Entonces, el mensaje es este: no necesariamente tiene que haber la expulsión de un producto o de un cuerpo extraño. Lo importante aquí es que la persona inmediatamente tenga la posibilidad de hablar, de quejarse, de toser. Entonces, si ya tenemos una persona que se está ahogando, en la que es necesario aplicar la maniobra de Heimlich o Heimlich, nosotros nos vamos a detener cuando la persona efectivamente expulse algo o cuando la persona ya empiece a tener sonido, que empiece a hablar, que empiece a toser, que se empiece a quejar y que nos demos cuenta de que ya se movilizó. Sin embargo, el hecho de que el cuerpo extraño no se haya expulsado hace necesario que la persona vaya al médico. Si la persona expulsa el objeto, igual vale la pena la revisión por un médico para garantizar que todo esté bien, y si no hubo expulsión del cuerpo, estaría muy bien, pues, investigar qué tipo de cuerpo es. ¿Es alimento? ¿Es una pieza de plástico? ¿Es una pieza de metal? ¿Es una pila? Porque dependiendo de cuál sea el cuerpo, puede provocar aún problemas. Tal vez ya no provoque una obstrucción completa de la vía aérea, pero por ejemplo, la situación de atragantamiento con pilas o con baterías no solo provoca obstrucción de la vía aérea, sino que también puede provocar quemaduras y perforaciones. Entonces, si el cuerpo extraño todavía está ahí y sobre todo si no sabemos qué es el cuerpo extraño, vale la pena continuar una revisión para garantizar que no haya problemas. Por ejemplo, si el antecedente es que era un adulto que estaba comiendo, pues en este caso el cuerpo extraño va a ser alimento. No hay tanto problema a como si no sabemos cuál es el cuerpo extraño y se sospecha que el cuerpo extraño sea una batería. Eso se tiene que retirar inmediatamente. En esta imagen podemos observar cómo se realiza. Lo que tenemos que, pues, la técnica se va a hacer utilizando ambas manos. La primer mano, que en este caso, pues, va a ser nuestra mano dominante, pues la vamos a colocar en puño, vamos a empuñar la mano, la vamos a colocar por en dos dedos por encima del ombligo de la persona y seguidamente vamos a utilizar la otra mano para apoyar y vamos a hacer fuerza o presión. Va a ser hacia adentro y hacia arriba. Debe ser un movimiento en J. Entonces, las recomendaciones para realizar la maniobra de Heimlich es que primero, a pesar de que la persona se esté ahogando, nos acerquemos de frente. Le digamos rápidamente quiénes somos o quién soy y que sabemos lo que estamos haciendo para que la persona se sienta un poco mejor. Luego nos colocamos en la posición posterior, nos colocamos atrás, colocamos el puño de nuestra mano dominante de la primera mano y después apoyamos con la otra mano el puño y después hacemos una presión. Esa presión va a ser hacia adentro y hacia arriba o en referencia hacia nosotros. Ya pusimos nuestras manos adelante del ombligo de esta persona y lo que hacemos es jalar hacia nosotros y a la vez hacia arriba para tratar de hacer presión. Es un movimiento, se le llama en J, hacia atrás y hacia arriba, una J. Es importante que esto lo hagamos de manera vigorosa. Existe el riesgo de que podamos provocar alguna lesión, pero recordemos que el riesgo compensa el beneficio. En este caso buscamos que la persona se desobstruya y por lo tanto, sí tenemos que hacer esta maniobra adecuadamente. Debe ser con fuerza en el lugar anatómico adecuado para, pues, garantizar que sí se desobstruya la vía aérea. No debemos hacer esto suave. Si lo hacemos de manera suave o de manera delicada, no vamos a provocar la desobstrucción. Tiene que ser fuerte. Esta situación cambia mucho con las personas que están corpulentas, que son obesos, o con las personas que están embarazadas. En el caso de estas personas, inicialmente aquí sí podríamos utilizar las palmadas interescapulares. Y en caso de que no haya beneficio, podemos utilizar la maniobra de Heimlich, pero es una maniobra modificada. Como en el caso de las personas embarazadas, pues el abdomen pues es un abdomen voluminoso. Y en el caso de los obesos, el panículo adiposo
igual provoca que tengan un abdomen voluminoso, en el que por mucho que tengamos condición o que tengamos fuerza, es muy poco probable que logremos realizar una maniobra adecuada. En ese caso, modificamos la maniobra de Heimlich y realizamos más bien una compresión torácica, pero no compresión torácica como la que vimos en la técnica de RCP. En este caso, la compresión torácica no lo vamos a hacer rítmico, lo vamos a hacer con mucho mayor fuerza, lo vamos a hacer con menor frecuencia. En la compresión torácica por RCP decíamos que era 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 y que todo eso se debía realizar en 2 minutos. En este caso no lo tenemos que hacer rápido, solo lo tenemos que hacer muy fuerte y ver si existe alguna mejoría o si se resuelve el problema. Entonces nos podemos colocar detrás de la persona, como no podemos colocarlo a nivel del ombligo, colocamos nuestras manos, puede ser entrelazadas o con la misma técnica de Heimlich, lo que sea más cómodo para nosotros. En este caso, pues podemos ver las manos entrelazadas, las ponemos a nivel del tórax y empezamos a hacer compresión. Esta compresión no va a ser al ritmo del RCP de las 30 veces, va a ser una muy fuerte y esperamos a ver si existe mejoría y después podemos volver a hacer otra. Aquí lo importante es recordar que lo mejor es la maniobra de Heimlich. En segundo lugar, tendríamos a pues, a las palmadas o al golpe interescapular. Y en último lugar, tendríamos a la compresión torácica. Si por alguna situación de embarazo o de obesidad estamos utilizando la compresión torácica, es muy importante que ya hayamos pedido ayuda porque tienen mal pronóstico. Como no estamos pudiendo utilizar la mejor técnica con ellos, existe la posibilidad de que no les vaya muy bien y que tengamos que reanimarlos. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando veamos que una persona está aplicando compresión torácica para resolver un atragantamiento, nosotros podemos ayudar llamando a los números de emergencia porque es muy poco probable que esta persona resuelva su problema de atragantamiento con la compresión torácica. No es tan efectiva, pero obviamente lo hacemos porque aunque el riesgo, aunque el porcentaje de efectividad sea pequeño, aún representa la posibilidad de recuperación. En el caso de las personas obesas, tenemos dos opciones. Si la persona está cooperadora, que es muy difícil que una persona con atragantamiento sea cooperadora, pues podemos acostarla y podemos hacer compresiones más o menos de la manera en que hacemos RCP. En este caso, esta imagen es solo ilustrativa. Lo ideal es que no hagamos esto. Si la persona es totalmente pues conocido por nosotros, no habría tanto problema en hacer esto. De todos modos, la indicación es siempre, tanto con familiares, tanto con pacientes, en la vía pública como en la vía hospitalaria, no nos ponemos encima del paciente. Esta imagen es ilustrativa, pero realmente tiene un error. Y este error es que ya hace años que ya no se hace esto. Esta imagen es una imagen vieja que nos permite observar que antes se enseñaba esto, pero que ahora ya no. Tenemos que estar de un lado, podemos estar del lado derecho o podemos estar del lado izquierdo, pero ya no vamos a hacer esto. Antes era recomendable, porque la ventaja de ponernos en esta posición es que podíamos hacer la maniobra de Heimlich, pero la persona ya está acostada y el pronóstico es reservado, entonces no lo hacemos. Vuelvo a repetir, en algunas ocasiones se solía decir que a la persona que la podíamos, existían varias técnicas, por ejemplo, decían que con las personas obesas las podíamos empujar contra algo para hacerles una maniobra de Helmich o que las podíamos acostar y hacer esto. Lo mejor es, pues sí acostarlos, pero no hacer esto para evitar caídas del primer respondiente. Y la otra opción es esperar a que la persona esté inconsciente. Desafortunadamente, las personas en un momento estresante no cooperan y existen profesionales de la salud o primeros respondientes que su técnica es estar cerca de la persona, esperar a que la persona pues quede inconsciente y empezar el manejo. Algunos lo consideran más fácil. Todo depende mucho de la situación. Si la situación permite que actuemos inmediatamente, no esperaremos, lo haremos inmediatamente, pero si la situación no permite que actuemos de manera rápida, podemos estar ahí y esperar a que cuando la persona esté inconsciente, pues ya nosotros entrar a ayudar o a realizar las maniobras necesarias. Nuevamente recordemos que esto significa obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. En este caso vemos el algoritmo de los niños. La situación anatómica o los cambios morfológicos que tienen los niños
amerita que la técnica tenga que ser realizada un poco diferente y que tengamos que revisar otras situaciones que no se hacen con los adultos. En los niños, ante el atragantamiento o ante la obstrucción de la vía aérea, tenemos que revisar dos cosas. Tenemos que revisar si hay tos o si no hay tos. Diferente al algoritmo del adulto, en el que el adulto podíamos revisar si estaba hablando o algo así. Depende mucho de la edad del niño. Depende de si todavía es un lactante, un niño que no habla, o si es un niño que ya habla. Depende mucho de la edad. E incluso en los adolescentes muchas veces podemos utilizar la guía o el algoritmo de los adultos. En este caso, en aquellos niños que todavía no hablan o que ya hablan pero están muy pequeños, no vamos a guiarnos en eso. Nos vamos a guiar en la tos y en el llanto. Si hay una tos o un llanto efectivo, sonoro, que podamos escuchar, significa que es una obstrucción parcial. Si la tos no está presente o no hay llanto o no hay llanto audible, que está lagrimeando pero no se le puede escuchar, entonces es una obstrucción completa. Ante la obstrucción completa, nuevamente tenemos dos opciones. Que el niño todavía esté consciente, que no hable, que no tosa, que no tenga un llanto audible, pero que todavía podemos ver que está parado y está consciente. En este caso nos vamos a las maniobras de Heimlich y si no funciona ya podemos utilizar los golpes intraescapulares. La otra opción es que si estaba consciente y si no lo logramos, quede inconsciente o que quede inconsciente desde el inicio. En ese caso tenemos que ver el modo de abrir la vía aérea e iniciar el RCP. En los niños es muy importante, aquí sí es diferente, aquí sí se le da importancia a la vía aérea porque no toleran muy bien el paro respiratorio. Estos niños con obstrucción completa, cuando queden inconscientes, el corazón va a estar latiendo y tenemos un margen de tiempo para resolver el problema de la vía aérea. No siempre es fácil, ante la duda, iniciemos RCP y que el profesional que nos llegue a relevar sea la persona encargada de resolver el problema o tratar de desobstruir la vía aérea. Cuando tenemos una tos efectiva, una tos audible, un llanto audible, en ese caso nos ponemos al lado del pequeño, al lado del niño y lo animamos a toser. En este caso, el niño está menos preocupado de la situación de las personas a su alrededor. De todos modos, tenemos que decirle quiénes somos, que sabemos lo que estamos haciendo, que no se preocupe por las personas, que solo se concentre en toser. Y tenemos que estar con ellos hasta que se resuelva, hasta que se quite la tos, hasta que la persona pueda respirar bien o si evoluciona a una tos inefectiva, que es lo que se menciona acá. Entonces, nos quedamos al lado y en caso de que no funcione y ya se convierte en esto, nuevamente tenemos las dos opciones y recordemos que las obstrucciones de la vía aérea al final, si no se logran resolver, se tienen que manejar como paro cardiorrespiratorio, es decir, tenemos que dar RCP. La importancia del RCP es que muchas patologías van a necesitar RCP inmediatamente, como el infarto agudo al miocardio, que es fuerte, o otras patologías que no la necesitan de inicio, pero la van a necesitar después. Por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea. Una obstrucción de la vía aérea es un problema a nivel de la laringe, de la tráquea, de los bronquios o de los pulmones, que posteriormente va a necesitar maniobras de reanimación. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes para saber en qué momento actuar y de qué manera ayudar a la persona pues, que está obteniendo un atragantamiento o una obstrucción. En esta imagen podemos ver cómo se realiza la maniobra con los niños. En el caso de, aquí tenemos la imagen para niños lactantes, es decir, sobre todo niños menores de 2 años que todavía no hablan o si hablan solo dicen monosílabos, una palabra o algo así. Y aquí ya tendríamos a los niños mayores de 3 años. Estos niños pues ya tienen la característica de que pueden mantener una conversación y se pueden comunicar con nosotros. En este caso, las maniobras de expulsión para el lactante van a ser que lo tenemos que tomar con el brazo. Debido a que los lactantes son muy pequeños, pues y que generalmente están en los brazos de la mamá, lo que vamos a hacer nosotros como primeros respondientes es tomarlo. Esto, o tenerlo en brazos o agarrarlo. Esto es algo que cambia pues comparándolo con los adultos, esto es diferente. En la situación de los niños, depende mucho del tamaño. En el caso de los lactantes, es decir, los menores de 2 años sobre todo, en este caso, los niños son muy pequeños, no pesan tanto. Entonces, para tener un apoyo correcto, los tenemos que agarrar y vamos a apoyar el cuerpo, tanto a partir del tórax
hasta las extremidades inferiores en nuestro antebrazo. Vamos a tomarnos del cuello con nuestros dedos y la cabeza sí va a quedar un poco hacia adelante de nuestra mano. Y la maniobra de Heimlich lo vamos a hacer, más bien va a ser, más que una maniobra de Heimlich, va a ser una compresión abdominal o compresión torácica. En este caso podríamos hacer una compresión torácica, que es justamente lo que se recomienda y lo que está mostrando en la imagen. Podríamos hacer una compresión torácica y también realizar las palmadas. En este caso, tratándose de lactantes, se ha visto que existe mayor eficacia en cuanto a las palmadas interescapulares. Entonces, en estos lactantes vamos a preferir palmadas interescapulares y si no funciona, vamos a realizar las maniobras de compresión. Entonces, para la maniobra de palmadas interescapulares, hacemos lo mismo, tórax, bueno, en este caso tórax anterior, abdomen, pelvis, van a quedar en nuestro antebrazo, el cuello lo vamos a tomar con mucho cuidado con nuestros dedos, tratando de no obstruirlo y no hacerle presión nosotros, la parte facial de lo que es la cabeza va a quedar al aire y la vamos a inclinar hacia abajo y nosotros vamos a dar las palmadas fuertes. Son palmadas fuertes tratando de desobstruir. Si no funciona esta maniobra, podemos girar el niño y realizar esto. De hecho, algo interesante es que podemos iniciar con estas maniobras. Si no funcionan, podemos girar al niño y realizar estas y nuevamente probar ambas para ver cuál es efectiva. Igual que la situación de los adultos, tenemos que estar, en este caso a los niños, en el caso de los lactantes, debido a su situación de no poder comunicarse y de no comprender mucho el medio externo, no tenemos que presentarnos. En este caso lo que nos preocupa es el papá o la mamá. Debemos presentarnos con el papá o con la mamá, pedirle permiso, decirle que sabemos qué hacer y tomar el control de la situación. Una vez que tomamos el control de la situación, pues nos dedicamos a dar las maniobras y en caso de que no funcione, tenemos que dar reanimación cardiopulmonar para lactantes y estar pendiente de si podemos desobstruir la vía aérea y su traslado inmediato al hospital para que ya sea revisado. En el caso de los niños, es decir, de 3 años en adelante, niños más grandes que ya se pueden comunicar con nosotros, en este caso, pues hacemos una maniobra un poco modificada de la de Heimlich. En este caso, nos acercamos al niño, le hablamos al niño, nos presentamos, le decimos que sabemos que estamos haciendo lo que se debe hacer y que sabemos cómo hacerlo y procedemos a ponernos en la parte posterior, pero nos vamos a inclinar. En este caso, para poder quedar a la altura del niño, nos vamos a inclinar y debemos tener una posición que nos permita movimientos fáciles y nos permite tener un buen soporte. No nos vamos a arrodillar totalmente con ambas rodillas. Va a ser nos vamos a arrodillar solo con una. Entonces, arrodillamos, flexionamos pues ambos miembros inferiores, nos apoyamos en una rodilla, dejamos la otra rodilla flexionada, nos ponemos a la altura del niño y procedemos a hacer las maniobras de Heimlich, que son las que vimos en la imagen anterior, tratando de que destruya pues la vía aérea. Es importante recordar que en estas situaciones de niños, como en las situaciones de adultos, el paro respiratorio puede llevar a un paro cardíaco y se puede necesitar RCP. Es algo muy importante que debemos tener presente, por lo tanto, en lo que nosotros estamos dando esta reanimación, es muy importante haber pedido ayuda. Si la ayuda llega y ya desobstruimos la vía aérea, bueno, los profesionales de la salud van a revisar que todo esté bien, que no quede ningún remanente, que no quede en ninguna parte, que la persona se sienta bien, que la persona no esté mareada. Y si los profesionales de la salud llegan y todavía estamos en maniobras de atragantamiento o ya empezó el RCP, bueno, ellos se van a integrar inmediatamente y van a coordinar el trabajo en equipo. Entonces, lo importante aquí es haber pedido ayuda y poder tener refuerzos o relevos para poder dar una atención adecuada. Existe una situación difícil y compleja en la que, ¿qué pasa cuando nosotros estamos solos? ¿Qué pasa si desafortunadamente me estoy ahogando con comida y no hay nadie a mi alrededor? Es una de las peores situaciones, tiene muy mal pronóstico y en este caso existe lo que se llama maniobra heroica, en la que tú con una silla pues haces el esfuerzo de autoaplicarte la maniobra de Heimlich. Este tipo de situaciones ya es un caso especial, lo estaremos revisando en otro momento. Entonces, en la clase de hoy revisamos la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Vimos que existe una obstrucción parcial,
existe una obstrucción completa. La maniobra principal es la maniobra de Heimlich, pero también tenemos el golpe interescapular y también tenemos la compresión torácica y cambia el manejo de una persona adulta al de un niño, al de un lactante y finalmente pueden ser necesarias maniobras de reanimación cardiopulmonar. En la siguiente clase estaremos dándole continuación a este tema.